Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Para nosotros como Reunión Cumbre con Jesucristo es un placer, un privilegio estar con ustedes predicando el Evangelio de Cristo, Cristo, quien es poder y sabiduría de Dios. Hoy tenemos una hermosa palabra que nos va a llegar muy bien a nuestro corazón y lo vamos a poner en práctica. Y esta vez tiene la dicha, el gozo de predicar esta palabra hermosa, nuestra hermana Edicita, te escuchamos. Celita, muchas gracias. Gracias por tu presentación. En esta oportunidad queremos conversar sobre el arrepentimiento. Pero antes de entrar en el tema, permítanme conversar con ustedes de dos obstáculos para lograr un arrepentimiento verdadero y profundo. El primer obstáculo es la egolatría y el egocentrismo. Aquí llamamos a egolatría. La egolatría es la adoración del propio ego. Y aunque esto suene un poco exagerado e increíble, es muy común en nuestros tiempos. La persona que alaba y que cree solamente en su ego pierden conexión inclusive con sus propios actos y con sus propios errores y pecados, porque se ensalza a sí mismo. Es como si hubiera construido una imagen, un ídolo de sí mismo y de su propio ego y de sus propias reacciones. Esto le produce la incapacidad no solamente de reconocer sus errores y pecados, sino que además tiene el grave peligro de la recurrencia. Significa que puede estar constantemente repitiendo los mismos errores y los mismos pecados sin capacidad de reconocimiento y mucho menos de arrepentimiento. Y lo mismo sucede con el egocentrismo, que la persona se siente que es el centro de todo, que de ella depende todo y que tiene que abarcarlo todo. Lamentablemente, este egocentrismo está basado solamente en elementos materiales externos, como pueden ser el poder, la riqueza, la fortuna, muchísimas cosas que tienen que ver con los aspectos materiales. Pero ¿qué sucede? Cuando estas personas sienten disminuido su poder, su riqueza, su don de mando y todos estos aspectos externos, tienen el grave peligro de caer en una profunda depresión porque no tienen ningún sustento, ni anímico ni espiritual. ¿Qué nos dice al respecto, por ejemplo, Pablo en la carta a los Efesios? En el capítulo 4, en los versículos 17 y 18, cuando nos habla de la nueva vida en Cristo, nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. En pocas palabras, Pablo nos explica este proceso en el que caen los ególatras y los egocentristas. Primero, la ignorancia de la existencia y la creencia en Dios. Después, la dureza del corazón y también el entendimiento que se vuelve entenebrecido. ¿Qué significa? Sin luz espiritual, lleno de tinieblas. ¿Y qué nos dice al respecto Pablo a continuación en el versículo 23? Nos habla de la diferencia de alguien que no tiene ni el corazón endurecido, que no tiene el entendimiento y la mente entenebrecido y todos estos aspectos que él ha mencionado. Nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que todos podemos constantemente renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente puede cada vez más dirigirse hacia Dios, hacia la luz y no hacia las tinieblas. Y podemos vestirnos de un nuevo hombre, no solamente en la vestidura externa, sino internamente, conforme fue creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahora, ¿de qué verdad nos habla Pablo? Porque en nuestros tiempos también escuchamos decir a las personas, es mi verdad y tú tienes otra verdad. No se refiere a eso, se refiere a la verdad espiritual. Bueno, pero también tenemos
otro elemento, lamentablemente, o otro obstáculo que no nos permite llegar al arrepentimiento verdadero. Constantemente hemos escuchado o frecuentemente hemos escuchado que las personas dicen arrepiéntete, pecador. De manera que muchos piensan que el arrepentimiento solamente es para el que ha cometido algo grave, como un delito o que tiene un pecado muy fuerte, no reconocido y no confesado. Pero no nos referimos solamente a eso. Lo que queremos decir y nos muestra la Escritura es que todos los días, cuando tenemos un corazón suave, un corazón tierno. Tenemos un entendimiento lleno de luz y estamos reconociendo el obrar de Dios en nuestras vidas, que en cada instante podemos estar despiertos para reconocer nuestros actos y arrepentirnos de ellos profundamente y cambiar, renovarnos y renovar nuestra mente y aún nuestra actitud. Muy bien. Y ahora, este arrepentimiento al que nos referimos debe ser constante. Es como una actitud en nuestra vida. No se refiere a estar en un estado de pena porque estamos en pecado y estamos arrepentidos. Por el contrario, el arrepentimiento y el reconocimiento nos llena de gozo y de capacidad de perdonarnos a nosotros mismos, a los demás y alcanzar el perdón también espiritual que necesitamos. Ahora vamos a dirigirnos a, al Apocalipsis. En la Odisea, en el mensaje a la Odisea, en el capítulo 3 y en el versículo 16, dice lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué nos dice? Que la persona que acumula riquezas en la materia y que siente que no tiene ninguna necesidad, se vuelve soberbio y no reconoce que espiritualmente puede estar desventurado, miserable, pobre y ciego porque no reconoce sus propios errores, como hemos escuchado antes. Pero inmediatamente hay un consejo cuando uno puede estar en ese estado o alguna persona que conocemos. ¿Cuál es el consejo? Que la riqueza sea reconocida como algo espiritual y que puede tener vestiduras blancas, es decir, una nueva vestidura diferente, como también nos decía Pablo, ser un nuevo ser con una nueva vestidura, que reconozca su desnudez, que llegue a ese proceso de reconocimiento y de arrepentimiento, pero sobre todo, que unja con colirio sus ojos para que vea que la verdad espiritual que nos permite reconocer a Dios como nuestro soberano, nuestro Padre, y que también a Jesucristo como nuestra roca firme y al Espíritu Santo como nuestro inspirador y como nuestro protector también en muchas formas, porque nos avisa, nos aconseja. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a lo que nos dice Jesucristo, que nos enseñó él sobre el arrepentimiento. Como nosotros sabemos, Jesucristo enseñaba a través de las parábolas a las multitudes, pero a sus discípulos y a sus apóstoles les explicaba el significado de las parábolas y el contenido de enseñanza espiritual que poseían. Y así consideramos que el efecto que ha causado en la conciencia de la humanidad la parábola del hijo pródigo es muy importante. Permítanme leerlo como lo encontramos en la escritura. Está en este caso, vamos a ver en Lucas, en el capítulo 15, en el versículo a partir del número 11. ¿Qué nos dice la parábola del hijo pródigo? También digo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor
se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Miren el proceso por el que pasó este hijo en el plano terreno. Estamos hablando de un hijo en el plano terreno y de un padre en el plano terreno. Reclamó los bienes que le correspondían por herencia, los malgastó, y cuando no tenía ya nada por haber malgastado todo lo que recibió de su padre, no tuvo más solución que cuidar cerdos. Y cuando comía los cerdos, él veía que los alimentos que recibían los cerdos eran más de lo que él recibía. Cuando estaba en ese estado, pensó: aún los jornaleros de mis padres, los que trabajan, reciben mejor alimento que el que yo tengo ahora. Y pasó por un proceso de reconocimiento y de arrepentimiento. ¿Y qué pronunció? ¿Qué dijo? Iré a mi padre de regreso y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser tu hijo, pero por lo menos hazme un jornalero. Como se alimentan tus jornaleros, considérame un jornalero. Y eso hizo. Y la escritura dice: volvió en sí, recapacitó y regresó donde su padre. Y por supuesto su padre lo recibió. Y lo más interesante, menciona otra vez la vestidura. Imagínense cómo estaría vestido. Yo me lo imagino muy mal vestido. Y su padre pide que le den una vestidura nueva, limpia, una sortija. Y también que preparen una fiesta para él, para todos, para regocijarse. ¿Y por qué? El padre dice la razón. ¿Por qué? Porque lo consideraba como muerto y está vivo, lo consideraba perdido y está encontrado, lo han encontrado. Esta parábola nos muestra cómo nosotros podemos malgastar los dones que hemos recibido de Dios Padre y llegar a un estado en el que no tenemos nada, porque lo hemos perdido todo. Pero entonces podemos recapacitar y volver al Padre, reconocer lo que hemos perdido, arrepentirnos, regresar al Padre con la confianza de que Él nos va a recibir y habrá gozo y regocijo por un hijo arrepentido que regresa al Padre. Y seremos vestidos otra vez con una nueva vestidura. Se nos reconocerá nuestra identidad. Esta sortija representaba como la identidad de la familia. Seremos reconocidos y habrá gozo, ¿verdad? Pero tenemos que decir: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Volver en nosotros mismos y reconocer. También deberíamos en ese instante recordar a Juan el Bautista, ¿verdad? Que cuando él predicaba en el desierto, decía: yo los bautizo para arrepentimiento, enderecen los caminos. Vendrá uno más grande que yo y él los bautizará con fuego del Espíritu Santo. ¿Qué nos decía? Que es necesario para todos nosotros estar en un permanente estado de arrepentimiento y de enderezar nuestros caminos para poder recibir al Espíritu Santo. Otro fragmento bíblico
que es para mí desde muy pequeña, muy impactante, es el siguiente. Lo encontramos en Lucas, en el capítulo 23, en los versículos del 39 al 43. Y este es el relato por el cual encontramos a Jesucristo ya en la cruz, ¿no es cierto? Y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y todos le escarnecían, ¿verdad? A unos soldados que estaban ahí. Y en el versículo 39 nos dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, o sea, lo insultaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Imagínense, él, un malhechor, lo injuriaba y lo retaba, lo insultaba. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La primera vez que leí esto, cuando leí este fragmento bíblico, pensaba, qué maravilloso escuchar directamente de Jesucristo, de cierto te digo, que este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Pero luego pensaba, llegó hasta ese extremo, ¿verdad? De sufrimiento, porque la muerte por cruz en aquella época de Jesucristo, era el peor castigo que podía recibir un malhechor. Y eso lo pasó Jesucristo por nosotros siendo inocente, como le dijo al que le llaman el buen ladrón, ¿verdad? Así lo califican. Imagínense, pero reconoció, en cambio el otro no, y eso nos muestra las dos posiciones que pueden tener la humanidad completa en nosotros también. En un estado de dolor, de condenación, ¿culpamos a Dios? ¿Le reclamamos? ¿O somos aquellos que reconocemos que hemos obrado mal y le decimos, verdad, he obrado mal y estos hechos son las consecuencias de mis propios actos, pero lo reconozco, me arrepiento y quiero estar contigo en el paraíso, ¿verdad? Bien, ahora quería mencionarles en el Apocalipsis en qué situaciones nos muestran que necesitamos arrepentimiento como iglesia y como personas. El primero que deseo mencionarles es en el mensaje a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2, en el versículo 5, ¿qué nos dice? Olvidó su primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿De qué nos habla? Que tanto en la iglesia como personalmente, algunos que han conocido a Dios, que han estado cerca de su primer y verdadero amor, que es Dios para nosotros, sin embargo se han alejado, han caído y no se han arrepentido. Como el hijo pródigo, ¿verdad? Se alejó de su padre. Así también algunos por circunstancias de la biografía y de otros aspectos, como hemos mencionado, como el egocentrismo, la egolatría, etcétera, han olvidado su primer amor y se han apartado de él. ¿Y qué nos dice en el mensaje a Éfeso? Si no te arrepintieres, vendré pronto a ti y que quitaré tu candelero de su lugar. ¿Y qué representa el candelero? La luz, ¿verdad? Entonces la persona y las iglesias están en el riesgo de ensoberbecerse, de volverse soberbios y de tener oscuridad en su mente. Y esta oscuridad no les permite ni el reconocimiento, ni menos el arrepentimiento. En el mensaje a Pérgamo también nos menciona lo siguiente. ¿Qué es el pedido y el reclamo? Aquellos que retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. ¿A qué se refiere esto?
se refiere a que en el pasado los que adoraban a Balaam y que tenían doctrinas falsas que inducían al pueblo de Dios al pecado y a comer de los alimentos que se ponían dedicados en el altar a dioses falsos en festines, sin darse cuenta de que eso era para ellos negado. No solamente por la idolatría, sino por comer de aquellos productos puestos en los altares para dioses falsos. De eso nos habla, del peligro de las doctrinas falsas que nos pueden llevar tanto a la iglesia como en lo personal a la adoración de dioses falsos, inclusive a lo que entra por nuestra boca, algo contaminado, no solamente físico, sino espiritualmente también. ¿Y qué nos dice? Para arrepentirse. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, o sea, contra los nicolaitas y los que adoran a Balaam. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Verdad que sabemos lo que representa esto? ¿Verdad? La espada de la boca de Dios. En el mensaje a Tiatira nos previenen, diría yo, de algo que ya sucedió en el pasado, pero que tiene una repercusión en el pasado, igual que con el tema de las falsas doctrinas de los nicolaitas y de Balaam. Nos habla de Jezabel, ¿verdad? Este personaje bíblico. ¿Y cómo lo mencionan en el mensaje a Tiatira? Como la falsa profetisa que induce al pecado y al sacrificio a los ídolos y a los dioses falsos. Aquí nos están previniendo de los falsos profetas, las falsas profetizas dentro de la iglesia y también en nuestra vida personal que nos pueden inducir al pecado y al sacrificio a ídolos. ¿Y qué nos dice también? Nos dice, Dios le ha dado tiempo para arrepentirse a Jezabel, que representa una fuerza, ¿verdad? No solamente un personaje, pero no quiere arrepentirse. ¿Y qué pasará con ella y con los que caen bajo el dominio de Jezabel? Serán llevados a gran tribulación y también los que adulteran con ella, si no se arrepienten, ¿no? Así que nos previenen de la fuerza que representa Jezabel y que podemos caer en ese tipo de pecado. Y la consecuencia, si no nos arrepentimos, si no lo reconocemos, es la tribulación. ¿Qué nos dice en el mensaje a Sardes? Que las obras no han sido halladas perfectas delante de Dios. Pero eso puede pasar, ¿verdad? Que a pesar de que hemos oído la enseñanza, nuestras obras no son perfectas. Por eso necesitamos diariamente en nuestra vida el reconocimiento y el arrepentimiento. Nos dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Se refiere a la enseñanza espiritual, ¿verdad? A la enseñanza bíblica. Y guárdalo. O sea, manténlo dentro de ti. No solamente que quede en tu oído y en tu recepción, digamos, auditiva, física, sino que guárdalo en ti. Y arrepiéntete, pues si no, velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Para qué? Para arrebatar lo poco que te queda. Entonces, es importante que sepamos que lo que hemos recibido y oído como enseñanza espiritual sea guardado en nosotros y reconozcamos lo que no está perfecto delante de nuestro amado Padre y arrepentirnos, reconocerlo. Bien. Y en realidad podríamos seguir hablando sobre este tema tan importante, ¿verdad? Y lo más importante, me parece, en este caso, es que estemos en permanente estado de tener el corazón no endurecido, en tener la mente no ensoberbecida ni en tinieblas y poder reconocer nuestros actos diarios para poder llegar a un auténtico reconocimiento y arrepentimiento que nos llevará también al perdón de nosotros mismos, de los demás, y a pedir perdón delante de nuestro amado Padre. Y ahora, antes de pasarle la palabra a mis apreciadas hermanas para los comentarios, permítanme hacer una muy corta oración. Amado Padre, nos ponemos en tu presencia para agradecerte, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro primer amor. Agradecemos a Jesucristo
que Él es el camino, la verdad y la vida, y nos lo ha mostrado, ha puesto delante de nosotros la vida, la muerte, la bendición y la maldición, y gracias a Él podemos optar por la vida eterna y por la bendición. Te damos gracias, amado Salvador Jesucristo, por haber enviado al Espíritu Santo a este plano de existencia, para ser nuestro consolador, nuestro inspirador, el que nos permite hacer un reconocimiento y hacer también, gracias a que Él le habla a nuestro espíritu diciendo y despertando nuestra identidad espiritual a todo momento, lograr un verdadero arrepentimiento y una capacidad de perdón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Salvador Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Y deseamos esto para todas las personas, para nuestros seres queridos, para todos los que escuchan y como gran bendición para toda la humanidad. Y ahora permítanme pasarle la palabra a mi hermana Iris. Iris, por favor, necesitamos y deseamos escuchar tu comentario. Gracias, Edith. Realmente que es un mensaje muy importante el arrepentimiento. Yo siento que para poderse uno arrepentir de todo corazón, de todas tus faltas y darte cuenta realmente de tus pecados, de tus errores, tiene que ser el Espíritu Santo de Dios que lo tenga que hacer. Amén. Porque uno solo a nuestra carne, me parece que demoramos más para podernos realmente arrepentirnos de todo corazón. Es el Espíritu Santo que nos tiene que ayudar. Él está aquí en la tierra para ayudarte a ti, ayudarme a mí, ayudar a todos a llevarnos realmente al arrepentimiento profundo por el pecado. Pero para eso tenemos que conocer que hay unos mandamientos y si tú has cometido contra esos mandamientos, estás en pecado. Estás en pecado y tienes que arrepentirte porque el Señor es tan bueno. Nuestro Padre Celestial es tan único y perfecto que Él te da la oportunidad para arrepentirte. Y es a través de Jesús. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Él dio su vida para que todos tengamos perdón de pecados y para poder anular y cancelar toda maldición generacional y toda iniquidad. El Espíritu Santo hace una labor tremenda. Él te va a mostrar la justicia, la injusticia, el dolor, lo que estás haciendo mal. Te lo va a mostrar. Y para mí el arrepentimiento es un dolor en el corazón. Y volver atrás, volver otra vez a volver a empezar, pedir perdón. Es pedir perdón al Padre porque contra Él hemos pecado, contra Él hemos hablado mal, contra Él hemos hecho mal. Entonces es volver atrás, pedir perdón y volver a empezar. Arrepentimiento es algo muy profundo, es una tristeza en el alma, es un dolor. Entonces, por eso es que todos los días, yo por lo menos lo hago, es pedir perdón al Señor, porque me arrepiento de alguna palabra maldicha, un pensamiento que se me vino en la mente, algo, una actitud, un comentario que no debía de decirlo o creerlo. Entonces, el arrepentimiento es de todos los días pedir perdón, estar arrepentido y con el corazón dolido, que por qué lo hice. Y más si tú conoces de Dios, más si tú te llamas creyente, que eres creyente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más, con mucha más razón, tienes que estar atento, porque el enemigo es sutil y te engaña en la mente, te engaña y te hace hablar cosas que no deberías hablar y te hace pensar cosas que no deberías pensar. Inclusive te pone dudas y dudas de la grandeza de nuestro Jesús. Entonces el arrepentimiento
tiene que ser con el Espíritu Santo de Dios. Él es el que va a moverte tu alma, tu sentir, tu espíritu. Es porque el Señor nos busca, Él nos llama, Él muestra su amor a nosotros. Él es el que nos ha buscado. No hemos sido nosotros que hemos ido a buscarlo. Es Él el que nos busca a través de su Espíritu Santo que está acá en la tierra. Así que hermana, hermano, yo te pido que tú te pongas a pensar. Hay mandamientos que cumplir. Hay mandamientos que cumplir. Los principales es amar a Dios sobre todas las cosas y obedecerlos, obedecer su palabra. Pero ¿cómo lo sabemos? Hay un manual de vida. Hay un manual que es la Biblia. Si tú no lees la Biblia, no conoces realmente lo que estás haciendo mal. ¿Cómo te vas a arrepentir si no conoces de la Biblia? Por lo menos yo, cuando desconocía de la Biblia, desconocía del Espíritu Santo, desconocía de la obra perfecta que hizo Jesús en la cruz del Calvario, totalmente lo desconocía, pero cuando lo conocí, fue para mí un arrepentimiento tan grande. ¿Qué he estado haciendo? ¿Cómo he vivido? Y yo que me creía que yo no me metía con nadie, no hablaba mal. Sí, a veces hablaba lisuras, pero es algo normal porque todo lo hablan. Pero estaba totalmente mal, que tenía que arrepentirme y tenía que pedir perdón primero a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo por ignorarlo tantos años. Entonces, el arrepentimiento te lleva al perdón, al verdadero perdón, pedir perdón a Dios. Por eso es que te arrepientes, ya no quieres hacer eso. Y es todo un proceso, porque no te digo que de la noche a la mañana ya te vas a volver un santo o vas a estar ya en el camino de la santificación, no. Es un caminar y es un aprender, es un dejar, es comenzar todos los días. Bueno, amigos, te dejo ahora con mi amiga y hermana Mercedes para su comentario. Hasta la próxima. Excelente, Iris. Buenas palabras, amiga. Amigos, este tema del día de hoy es muy importante, el arrepentimiento. Amigos, si no nos arrepentimos, no vamos a ir al cielo. Yo creo que todos queremos ir al cielo con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Todos queremos estar allá. Pero la única manera de que Dios perdone tus pecados, perdone lo que has hecho en tu vida, perdones, es arrepintiéndote de tus pecados. Y como acaban de decir mis hermanas, es cada día. No una vez a la semana, no las 500, no. Porque cada día podemos fallar a Dios en algo. En algo le podemos fallar. Cada día tenemos que estar en esa actitud de perdóname, me equivoqué. Perdóname, Dios, me equivoqué, ayúdame, te pido ser mejor cada día. Perdóname, Jesús, por tu Hijo, perdóname. Y cambiar. El arrepentimiento es dar un giro, dejar atrás el pecado y caminar para Dios. Entonces, dejar el pecado. A Dios ya no le interesa lo que pecaste. Cuando tú ya le pides perdón a Dios, te repites y cambias y ya no le interesa a Dios lo que tú hiciste. Para Él cuenta desde ahí para adelante. Arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Y existen diferentes tipos de pecado, como acaba de hablar Edith, de diferentes, ha nombrado bastante palabra en cuanto al Apocalipsis, ¿no? Y también ha hablado de Pablo en Corintios, ¿no? Renovar la mente, ¿no? Cuando venimos, como decía Iris, venimos al Señor, no conocemos la Biblia, no conocemos la palabra. Entonces, venimos con nuestros argumentos en la mente que cuando la palabra nosotros la conocemos, somos confrontados. Dios mío, como dice, ¿qué he hecho? ¿Qué he sido, Señor? No sabía, no te conocía. Me pasó lo mismo que ahí, de yo cuando conocí a Dios hace muchos años, yo cuando estudié la palabra me quedé asombrada de cómo era Dios.
ese primer año que estudié la palabra de Dios cambió mi vida, porque uno viene, caramba, sin haber conocido nada de Dios, y la Biblia te enseña realmente quién es Dios. Tú quieres conocer a Dios, la Biblia. Tú vas a conocer al Dios Todopoderoso, al que lo llena todo. Dice la palabra que en Él nos movemos y existimos. Dice que Él, la plenitud del que lo llena todo y en todo. ¿Quieres conocerlo? Lo puedes conocer. En la Biblia, Él te da a conocer en la Biblia.